Buenas tardes. Aquí en Argentina son las 15:20 y 21 para ser exacto. Bienvenidos a todos los que van a escuchar este podcast. Este encuentro forma parte de Cartografía Viva de la Guitarra Clásica, un proyecto internacional que busca visibilizar, conectar y documentar las múltiples dimensiones que atraviesan a la guitarra y a quienes la habitan. Cuando hablamos de guitarra, solemos pensar en repertorios, técnicas o intérpretes. Sin embargo, detrás de cada práctica musical existe también una historia, una comunidad, una forma de enseñar, una manera de construir identidad y una visión acerca del futuro del instrumento. Cartografía Viva de la Guitarra Clásica nace precisamente para explorar esos territorios. Cada encuentro suma nuevas voces que enriquecen esta construcción colectiva. Hoy contamos con la participación del maestro Mauricio Osa González de Colombia, quien aportará su experiencia y sus reflexiones sobre algunos de estos aspectos, particularmente en relación con el aprendizaje, la expresión musical y la experiencia humana vinculada a la guitarra. La intención aquí no es establecer conclusiones definitivas, sino continuar ampliando este mapa vivo a través del diálogo entre la música y la guitarra y el humano. Bienvenido, maestro Mauricio, ¿cómo se encuentra? Maestro Claudio, muy buenas tardes desde Colombia. Es un gusto hacer parte de este espacio que espero llegue a todos los rincones del mundo, porque Latinoamérica ha sido un referente importantísimo de la guitarra y hoy día tenemos que llegar un poco más allá. Esta cartografía, lo reitero, es un primer paso enorme que debemos dar desde diferentes puntos de nuestra Latinoamérica amada para que el mundo conozca cómo estamos pensándonos la música, cómo estamos sintiendo la música y sobre todo, cómo nos está haciendo vivir la música. Le doy un agradecimiento a todos los que van a escuchar este podcast y espero que, como lo decía el maestro, no tenemos una realidad definitiva. Lo que queremos es dar nuestro punto de vista y sumarnos a los de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por animarte y ser partícipe de esta iniciativa. Muy contento de contar con tu aporte. Bueno, ahora vamos a ir haciendo un recorrido entonces eh, breve de tu experiencia como docente, como músico y eso. ¿Sí? Bueno, maestro, vamos a arrancar entonces con su recorrido personal, eh, para que usted le cuente a toda América y al mundo que va a llegar este video, ¿cómo llegó Mauricio a la guitarra? ¿Qué momentos marcaron su desarrollo y qué transformaciones observaste en ti mismo? Bueno, maestro, es un largo camino. Gracias a la vida ya llevo 25 años largos en este bello caminar que es tener a la guitarra como compañera. Pero antes de eso, a mí me gustaría contarles un poco, hablarles de qué nos convoca a todos antes de que nuestros dedos toquen la guitarra, porque eso realmente fue lo que me sucedió a mí. Antes, detrás de cualquier guitarrista, de músico, siempre hubo una persona que tal vez desconocía e ignoraba completamente que la música se le iba a aparecer y que Sí. le iba a cambiar la vida. Fue mi caso. Yo soy hijo de dos personas muy bellas, muy trabajadores. Mi padre campesino, mi madre también campesina. Y tuve el privilegio de trabajar con mi padre desde niño, cosa que hoy día no se ve bastante mal. Y crecí en Buga Valle del Cauca, donde yo habito hoy día, en Colombia, y es un pueblo muy bello, hermoso, rodeado de personas lindas, pero con una realidad que atraviesa nuestra Latinoamérica, que son las drogas, el microtráfico, la prostitución. Entonces eran calles complejas, era difícil, era crecer en estos espacios. Y irremediablemente cuando niño o cuando chico, adolescente,
nosotros no miramos casi esto. Entonces yo andaba con todas las personas que estaban cerca de mí y entre ellos habían chicos que estaban ya en pasos muy peligrosos, estaban vinculados a bandas o al microtráfico y yo no lo sabía. Y lo supe después de que desaparecieron, de alguna manera, ya sea por siendo presos o por la misma suerte que llevan estos caminos a muchas personas. Y un día, y también por medio de la mujer, porque es importante nombrar a la mujer y el amor que hace parte de la música, ella, una chica que conocí hace mucho tiempo, estudiaba canto en unas escuelas municipales. Me pidió que la acompañara y yo pues accedí, la acompañé, ella se metió para sus partes de canto, ella me dijo que quería que pasara a la parte de la biblioteca porque me ha gustado leer mucho y al fondo, en un auditorio vacío, había una sola persona dentro de ese auditorio y escuché, antes de entrar escuché a dos guitarras, yo escuchaba dos personas tocando. Atravesé las puertas y era el maestro Fabio Salazar Orozco, que hoy día es director general de la Universidad del Valle aquí en Buga, y él estaba tocando la leyenda de Asturias. Yo como un joven era incrédulo de que algo, de que una persona pudiese sonar así. Era increíble y, y yo me acerqué como un ratoncillo al queso y me senté al lado de él en silencio mientras él tocaba y sus dedos se veían muy rápido y los rasgueos y la fuerza que tiene esta obra. Y cuando terminó, él me dijo, ¿te gustó? Y yo no sabía si me había gustado o no, pero me había sorprendido, me había dejado atónito. Y yo le dije, sí, me encantó. Y me dijo, aquí puedes inscribirte con tu carnet del CISBEN, que es un carnet que dice que tú eres una persona con un estrato socioeconómico bajo y te protege la salud pública del país. Y me inscribí, eran gratuitas las clases. Yo empecé a asistir gracias a la chica con la que caminaba en esos entonces y gracias al maestro, pues veíamos una hora de instrumento a la semana y una hora de teoría a la semana. Pues dada la gran sorpresa que yo empecé a aficionarme tanto que yo iba todos los días a la escuela, desde que abría a las 8 de la mañana hasta que cerraba a las 6 de la tarde, me metía a todos los cursos, estaba en donde estaban los que acompañaban las danzas folclóricas, estaba en donde los que estaban estudiando solfeo, acompañando a las que cantaban y me enloquecí por la guitarra, me enloquecí, ella me atrapó. Pocos meses después de estar en este trabajo con el maestro Fabio Salazar Orozco, me entero que una de las personas con las que yo andaba antes eh, fue asesinada. Entonces me entendí completamente que la guitarra había llegado como esta salvación para mi vida. Me obsesioné con ella. Los que van a escuchar este podcast podrán darme la razón que a veces no entendemos de horas, no entendemos de alimento, no entendemos de noche, madrugadas. Queremos tocar, necesitamos tocar. Entonces, esa fue una de las primeras cosas por las cuales siento yo que fue primero mi emoción, fue primero mi vacío y mi búsqueda, que de alguna manera estaba caminando y la guitarra, la música, pero especialmente la guitarra, me conmovió y me arrancó de los brazos de la muerte. Qué fuerte, qué declaraciones, qué historia, la verdad que es muy sorprendente. Una historia que seguramente a muchos le tocará en el fondo del corazón. No es una realidad solamente que se vive en tu país, sino en muchos países de América. Y bueno, y qué bueno todo esto de este recorrido, gracias a esta amiga o novia que te llevó. Y bueno, era tu propósito y el destino que había para vos, ¿no? Claro, y mira, maestro, perdón que te interrumpa. Esta chica de la que te hablo hoy día trabaja en una ciudad que queda como a una hora de aquí, también haciendo música. ¿Cómo se Lo llama? importante,
Ella se llama Patricia Tavares. Le mandamos saludos a Alexandra, Patricia que después nos va a escuchar este podcast y bueno, Patricia que también supuesto es que sí. bienvenida acá al espacio de cartografía y para que también se sume desde Y su canto. claro, ella es cantante, guitarrista, Ah, bien, dirige coros muy bien. y lo importante, como te digo, maestro, lo importante es que hayan programas sociales en nuestros países, porque muchos de nosotros crecemos en una carencia económica extrema y Extremo. acceder a tener unas clases particulares, un instrumento es muy complejo. Estas escuelas nos tenían instrumentos cuando yo comencé, nos tenían guitarras. No era como las guitarras que desea uno como concertista, pero era una guitarra, maestro. Podíamos tocarla, la sentíamos nuestras. Entonces, hay que propender porque esto se multiplique. Ujú, muy bien. Entonces, todas las respuestas aquí con el maestro de cómo llegó la guitarra a tu vida, en qué momento marcó tu desarrollo y bueno, qué transformaciones hay en vos, está acá, en evidencia, ¿no? Bueno, no sé, maestro, si quieres aportar algo más y avanzo con las preguntas. ¿Quiere decir Bueno, más? aporto otro pedacito. Después de conocer a Patricia y que ella me acercara a la música, Sí. pues como buen adolescente hubo otros amores. Y uno de ellos me rompió el corazón, maestro. Y la guitarra fue el refugio perfecto. Yo no sé si me metí tanto en ella porque estaba triste o porque sentía que necesitaba hablar por medio de ella, pero hubo incluso momentos en que estuve hasta 16 horas con ella en mis manos y Muy me bien, ayudó muy a bien. transitar este dolor, pero también le agradezco a esta chica que me lastimó lo suficiente para que yo me enamorara más Más de todavía la de la guitarra, guitarra. sí, sí. Pero Como le dice mando la mucho frase amor a ella, esa, ¿no? Esa frase típica, lo que no te mata te fortalece, ¿viste? Te fortaleciste por muy supuesto. bien. Le mando mucho amor a ella donde esté porque ha sido parte también de este camino, Muy bien. Gracias a esas dos mujeres que aparecieron hasta el momento de la charla. por Bueno, supuesto. perfecto. Bueno, Mauricio, si te parece, avanzamos un poco con el tema de esto, ¿no? De la enseñanza y el aprendizaje. Para vos, con Perfecto, maestro. todo tu bagaje como músico y como docente, eh, ¿cómo considerás que aprende una persona? ¿Qué obstáculos suelen aparecer? ¿Y qué rol juega acá todo el mundo de la emoción? Es una pregunta bien interesante, maestro. Eh, yo creo que Yo te la voy a responder con una pequeña historia. Después de que yo me gradúo de las escuelas de arte en las que empiezo con el maestro Fabio Salazar Orozco, él ve algo en mí y me prepara para ingresar al Conservatorio de Bellas Artes de Cali. Eh, Cuando me presento, tengo la grandiosa fortuna de pasar como primero en esta selección. Entro al conservatorio, pago el primer semestre y pierdo mi primer examen. Y esto me abruma, me tira al suelo completamente y salgo yo del conservatorio después de perder este primer examen que saqué una nota inferior a uno y me siento al frente del conservatorio a llorar, maestro. Desconsolado, desconsolado, destruido, pensando que yo realmente ya había llegado a una institución prestigiosa y que yo no servía para esto. Me atacaron las dudas, el miedo, estaba en otra ciudad, estaba muy complicada la cuestión económica porque ya tocaba pagar, las anteriores eran gratuitas. Y ahí empiezan a nacer en mí, creería yo, más que el músico, el investigador y el pedagogo. Ese que se enteró, sin darse cuenta en ese momento, de que en el otro lugar, en las escuelas municipales, había una conexión emocional fuerte. El maestro era cercano, mis compañeros eran mis amigos barriales, no tenía que pagar, no tenía que preocuparme por esto. Cuando llego a Cali, me asusto por ver el nivel académico de mis compañeros, el nivel instrumental de mis compañeros, y cuando pierdo mi primer examen,
me doy cuenta de que yo estaba allá por una nota, estaba compitiendo por un número, por eso perdí. Pero al mismo tiempo gané un montón. Gané en darme cuenta que venía confiado de la escuela anterior porque me sentía especial. Sí, todos somos especiales, pero me enfrenté a una realidad nueva con unas herramientas distintas. En el conservatorio, tengo que confesarlo, duré 3 meses de ese semestre y tuve que abandonarlo y seguir mi camino. Y en un momento dado decidí irme para Bogotá, que es la capital de mi país, a buscar un futuro en la música. Sentí que tenía que irme, me habían hablado de la Universidad Nacional, me habían hablado de la Universidad Sergio Arboleda y muchas otras universidades prestigiosas. Y yo me fui para Bogotá y tuve que hacer muchas cosas, tocar en la calle, tocar con mariachis, tocar con tríos, tocar con música llanera, música antillana. Y en Bogotá hay una calle que queda sobre la Caracas con 53 que le dicen la playa. Aquí llegan todos los músicos que tocan algún instrumento y se arman grupos y van a serenatear. Tuve también la oportunidad de presentarme junto a 3.000 personas para ser parte del grupo de 36 del semestre 1 de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Afortunadamente pasé los 5 filtros que tiene esta universidad e ingresé. No era nada parecido a lo que había pasado anteriormente en el conservatorio, con el respeto que el conservatorio se merece. Esta universidad, al tener en su título Pedagógica Nacional, tenía un enfoque diferente. Me sentía en casa, maestro. No solo me miraban si podía tocar la chacona de Bach, me miraban si yo podía enseñar la chacona de Bach. Y ahí hay otro mundo enorme, gigantesco, porque muchos de los grandes músicos de la historia tuvieron pésimos maestros y viceversa. Grandes maestros formaron a enormes músicos y empecé a caminar este sendero que supe de inmediato que era para mí. Me encanta tocar, tengo que confesarlo, estar en el escenario, enfrentarte a 500, a 1.000 personas que quieren escucharte a ti solo, con tu guitarra, tocar, recuerdo de la Alhambra, o tocar el Preludio Fuga y Allegro de Bach, y esperar en silencio su aplauso, es maravilloso. Pero ver la sonrisa de un niño cuando logra tocar algo, para mí vale muchísimo más. Qué hermosas palabras. Es por esto, gracias maestro, Perdón, interrumpí. Perdón, sí, sí. es por esto porque yo también fui un muchacho. Lamentablemente no comencé como niño. Mis padres no alcanzaron a darse cuenta de que yo quería ser músico, pero no los culpo. Nuestra sociedad nos ha lanzado, al menos antes, a creer que el músico es un vago, a creer que el guitarrista, o el guitarrero, como se le llama en otros espacios, es una persona borracha, sin un futuro. Pero la música ha avanzado mucho. Ahora tenés que ser un investigador, tenés que ser un erudito para hacer algo importante en la música. Tenés que ser una persona llena de buenas cosas. Entonces me entero que yo también fui un chico que se conectó por medio de la mujer y por medio del amor a la música. ¿Por qué no darle esa oportunidad a los chicos de que ellos se conecten? Empiezo yo a dar clases particulares, que eso fue una cosa que me ayudó mucho económicamente. Agradezco a todos mis estudiantes Pero a través particulares. de la guitarra, ¿no? Le estás proponiendo eso, no Sí. de las novias. Ah, sí, 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 sí. De la guitarra, maestro. Guitarra. Y empiezo a dar diferentes clases y yo siempre he tenido algo que yo le escribo a mis estudiantes para que ellos estén completamente inmersos en la práctica y no pierdan tiempo escribiendo cosas. Yo les escribo en sus cuadernos siempre. Cuando han pasado 15 años, 20 años de esta dinámica, hice un grupo donde recolecté mis escritos, que en algún momento pienso sacarlos como un tratado,
y me encuentro con la sorpresa de que habían cosas que se conectaban desde la primera clase que di hasta la que hoy estoy dando hoy día. Y es que la técnica es muy importante. Forja al niño, le da una disciplina y un oriente donde caminar, pero también está atado a sus maneras de aprender. Entendí que cada uno de mis estudiantes aprendía diferente a mí, que es difícil como maestro o como guía decir, pero ¿por qué no toca como le estoy diciendo? A veces uno quiere que toquen cierta digitación, pero si le está fluyendo, si está sonando, si está entendiendo, ¿por qué tengo que amarrarlo a una digitación? También entendí los repertorios, porque en algún momento tuve que tocar cosas que no quería tocar en el conservatorio y que las odié profundamente y pobre compositor hizo algo hermoso y lo dejó para la... pero no estaba conectado con ello. Cuando vamos más allá de la simple formación guitarrística, podemos ver que el estudiante te está diciendo qué debes hacer. Nos facilita el trabajo, vamos a poder dar resultados más prontos, vamos a poderle mostrar a esos papás que están pagando un semestre si lo pagan, o a ellos mismos como niños que lo que están haciendo está dando frutos. Ahí me interesa mucho lo que estás diciendo, Mauricio, que me coincido totalmente. Es como que voy entendiendo que vos estás en tiempo real también eh, actualizando tu enseñanza, ¿sí? Es una modificación constante, estás haciendo una evolución en tiempo real de tu pedagogía y no te cerrás al método que considerás que es el único camino, el único recorrido, ¿sí? Y qué interesante porque es una problemática que uno atraviesa cuando fuimos estudiantes. Después uno como docente a veces se cierra con una sola manera y como que todos tienen que adaptarse a esa manera y se deja de lado siempre lo humano, ¿no? Y lo que Por me gustó supuesto. mucho eso que decís que el mismo estudiante te está indicando cómo le tenés que enseñar o qué está necesitando en ese momento, ¿no? Y qué Ellos son humildad, el método, maestro. y qué humildad la de usted, maestro, de ver eso, de no cerrarse y de entender lo que está pasando ahí en ese momento. No todos tienen esa capacidad o como lo quieras llamar, esa flexibilidad en tiempo real, ¿sí? Y muchas veces a otros colegas es también expresado esto, como que es decirme si estás de acuerdo o no conmigo. Siento que igual no está claro el proceso para la formación de un futuro concertista. Porque en una clase, a veces, dependiendo de las necesidades o de las diferentes dificultades que se van presentando ahí en ese momento, este, usted como maestro, por ejemplo, puede detenerse en un momento en un aspecto de la técnica, de la digitación, de la parte de la emoción de la obra, de la parte analítico. Eso yo siento que hasta hoy en día no sigue estando claro, al menos en esta parte del mundo, en esta parte del mundo. No sigue estando claro cuáles por ahí posibles camino o guía, porque a veces no se habla de muchos elementos integrados, ¿sí? Integrados de otras áreas de la música que uno como docente lo tiene que estar empleando ahí para la enseñanza y la explicación de una obra y de la guitarra. No sé si soy claro. Por supuesto. Hay veces que se habla mucho desde las formas, desde el contrapunto, de la fuga, todos aspectos analíticos de la parte intelectual de la obra. Ahora, a veces la explicación de los maestros es muy clara, es muy precisa, pero eso, ¿cómo lo integramos? ¿Cómo hacemos con el cuerpo? ¿Cómo hacemos esa acción? Y eso es lo que quiero destacar al escucharte, que es lo que estás haciendo vos en tu práctica. Por supuesto, maestro. No con esto quiero decir que los tratados y las maneras de Nadie está enseñarse en la discutiendo eso, ¿no? universidad, Sí, claro, no estoy tratando de decir que no sean correctos, porque también he tenido la experiencia.
en algún momento de la maestra Cristina Pérez, guitarrista y directora en la Universidad de Cauca, aquí en Colombia. Ella es cubana y en algún momento me revisó a mí el último trémolo de Barrios y me preguntó, ¿ya tocaste esto? ¿Ya tocaste esto? ¿Ya tocaste esto? ¿Ya tocaste esto? Yo le dije, no, maestra, no, ¿por qué estás tocando el último trémolo? ¿Por qué estás saltándote algunos procesos? Y entonces también es muy cierto que en ocasiones en nuestra formación guitarrística es más importante mostrar para ganar la nota de final de corte o del semestre que entender que hay una formación que tiene que ir paso a paso. A veces también, al igual que en el amor, no podemos apresurarnos. Hoy día, lo sabes tú y en mi red lo puedes mirar, estoy enamoradísimo de El Salvador, de Sagreras. De Sagreras estoy enamorado porque veo que es algo tan bien diseñado, tan bien estructurado, tan bien encaminado que me he dado la tarea de ir un poco atrás, bajarme de esas obras monumentales y de concurso y poner a tocar las cosas más sencillas para redescubrir esto que a veces en el camino lo vamos olvidando. Entonces creo firmemente que si tú no estás conectado con la obra, si tú no estás conectado con tu maestro, si tú no estás conectado en ese instante con cualquier tipo de emoción que tengas, o sea, no necesariamente tienes que estar feliz para que la obra sea, puedes estar muy triste y esa obra te va a conectar en algo profundo y tú la vas a hacer decir lo que tú quieres decir. A veces no miramos esto en nuestro estudiante, maestro. Sí, 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 pero es como que empezar también, ¿no? A debatir, a concientizar, tomar mucha conciencia, que de hecho hay muchos colegas que lo hacen, lo están haciendo, eh, un poco hablar de temas que por ahí no se abordan, ¿no? En las instituciones, no se quiere profundizar en muchos elementos, digamos, pero vuelvo a este punto que te replanteé recién, ¿no? Este, tenemos métodos consagradísimos de Sagrera, de Sorder, Rodríguez Arena, Carles Barro y tantos otros y tantos actuales ahora, este, que ordenan ese proceso, esa instancia, de decir, bueno, este, es muy difícil estudiar cualquier instrumento, es muy difícil estudiar la guitarra, y en los niveles que estamos hablando, ¿no? De conservatorios y universidades y eso, pero el proceso es lo que ahí donde yo veo, viste, no me queda claro, viste, yo he expresado a veces a otros colegas, a otros maestros, decir, por ejemplo, mundo de las digitaciones. ¿Cómo se aborda ese tema de digitaciones? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué esperar a instancias finales de una formación universitaria o de otros niveles para llegar a la conclusión de decir, ah, no, que el maestro te diga, las digitaciones las tenés que buscar vos en base a esto, como que no hay un orden. ¿Cuándo priorizo cómo son mis manos, cómo son mis dedos? ¿Cuándo priorizo las cuestiones estéticas, estilísticas de la obra? Entonces, eso creo que ahí donde yo siempre me veo y veo que no hay un mapa claro, una cartografía clara de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, vos que trabajás con sagreras, ¿no? Que hay todo un camino para aprender ligados, para aprender destacar una nota, una voz, los acentos y todas esas cosas. Digamos, bueno, ahí hay algo, ¿no? Rondando, hay algo, un Por proceso, supuesto. ¿sí? Y acá en Argentina hay excelentes también maestros de la guitarra, excelentes pedagogos, que están haciendo también ese camino, te están haciendo ese trabajo real para que esté acorde, como el trabajo que haces vos, esté acorde al, a la necesidad de cada individuo y que no se generalice y no se dé por sentado todas las cosas, ¿no? Claro, maestro. Y pues también es cierto que muchos de estos tratados llevan bastantes años de haber sido escritos en una realidad completamente diferente a la que vivimos hoy día. Cada vez siento yo que el músico concertista se va nivelando con el músico popular, por decirlo de alguna manera. Hay un nivel entre ambos, porque lo puedes ver en los músicos cubanos, lo puedes ver en los músicos argentinos, en los músicos brasileños,
y nuestros músicos colombianos que tienen un nivel superlativo en la guitarra clásica o la guitarra de concierto, pero también tienen un nivel superlativo en el folclore. También esto nos ayuda a entender que la técnica, la digitación, está amarrado al contexto, está amarrado a lo que tú tienes que decir a las músicas. Hay que escuchar músicas, hay que tocar músicas. En ocasiones nos hemos encontrado incluso como estudiantes y como docentes que hay ritmos musicales que nunca hemos tocado en nuestra vida y queremos enseñarlos en una obra clásica. Nunca hemos tocado un cuatro venezolano y queremos enseñarlos los valses venezolanos de Lauro. Eh, Nunca hemos tocado una arpa llanera, no nos hemos acercado a sentir la organología, sus matices, y queremos tocar pues un 6 por derecho, y creo que también ese es un camino muy plausible que veo reflejado en grandes músicos, grandes guitarristas como lo es Cacho Tirado, Juanjo Domínguez, por hablar de algunos de la Argentina, el mismo Roland Lyons, que el desaparecido, según mi maestro, tengo un maestro que se llama Edwin Guevara, el maestro Edwin Guevara tuvo la oportunidad de conocerlo, y dice que ese señor acompañaba lo que fuera, que Roland Díaz tiene un oído, el mismo Yamandu Costa, aquí en Colombia, los hermanos Saoyá, que tocan muy bien la música clásica y tocan muy bien la música popular. También es una idea de mi escuela y de mi sistema y de mi manera de pensar la música, de que un niño no necesariamente tiene que tocar Bach para que sea bueno en la guitarra. Puede tocar rock, puede tocar pop, puede tocar, pero tócalo bien y vivilo y sentite bien con lo que estás tocando. Muy bien, hermosa, hermosa reflexión, hermosas palabras. Bueno, y ahora que nombraste tus alumnos, estamos hablando de contexto, lugares, países y eso, ¿sí? Eh, ¿Cómo usted, maestro, ve la comunidad guitarrística actual? ¿Qué desafíos observás y qué espacios faltan construir, si así lo considerás? Ok, yo tengo que ser honesto, yo no soy uno de esos guitarristas de altísimo nivel que ha ganado GFA o todo esto y ha viajado por el mundo. Yo soy un músico más bien local, pero en la localidad también he podido ver las realidades contextuales y he escuchado y hablado de otros maestros a nivel mundial que la realidad no es tan optimista como creeríamos algunos. Eh, Yéndome más localmente en mi ciudad donde resido hoy día, que es Buga, Valle del Cauca, cuando yo comencé a tocar la guitarra no existía ni conservatorio dentro de la ciudad, ni escuelas de formación profesional, y mucho menos una carrera formal eh, en, en la ejecución del instrumento, ni en pedagogía. Tenías que salir de acá. Hoy día existen estas escuelas, existe la Universidad del Valle, existen promotorías culturales, pero la visión de los nuevos estudiantes es un poco fría con respecto a desarrollarse como guitarrista, a desarrollarse como instrumentista. Creería yo que esto obedece a que aún no existen, al menos en mi ciudad, porque ya te contaré una anécdota por la cual también me impulsó a iniciar Guitarra para Todos. No existe en mi ciudad una, una suerte de semillero de guitarristas. Nos enfocamos más hacia la formación auditiva, los coros, las estudiantinas, que en Colombia son estas que tocan tiple, bandola, guitarra y hacemos música colombiana. Eh, en otros casos, incluso bandas de rock, bandas marciales, pero específicamente orquestas de guitarra, no hay semilleros de orquestas de guitarra. No hay guitarristas puros, no los hay. Me refiero a niños. En alguna ocasión tuve la oportunidad de recibir la invitación de la Fundación
Rafael Pombo en la ciudad de Manizales, donde hacen el Festival Internacional de Guitarra de la Universidad de Caldas para ser expositora allá. Fue muy lindo porque asistí con la orquesta de guitarras de la Universidad del Valle y toqué con ella, pero tuve la oportunidad de dar un taller. Cuando llegan los estudiantes chicos que tocan muy bien porque allá tienen un proceso muy bien definido, se sorprenden con el taller. Ellos esperaban un taller pues muy complejo y que les hablara de armonías y que les hablara de obras complejas. Y el taller que les di fue, vamos a respirar, vamos a entender nuestro cuerpo, vamos a hacer un precalentamiento externo al instrumento, pero previo a ese calentamiento, esa respiración, que yo les dije, quiero que toquemos, escuchémonos, tocamos mecánicamente. Y luego hicimos esa parte que yo siento que es fundamental, que es esa preparación previa al instrumento, esa preparación cognitiva, esa preparación emocional sensitiva antes de ir al instrumento. ¿Cómo preparo mis manos? ¿Cómo entiendo mis manos? ¿Cómo entiendo mi cuerpo? ¿Cómo escucho mi espalda, mi posición? Y ese fue el taller, les encantó. Me pidieron que lo replicara 3 veces porque normalmente, y creo que esto sí es algo, ahora que tú me preguntas hacia dónde debería ir la guitarra clásica, yo siento que deberíamos, con el respeto que se merecen las grandes instituciones, con lo que voy a decir, deberíamos desmontar un poco esto de la clase magistral. Creo que ponernos en ese pedestal donde somos los que sabemos y corregimos cosas puntuales de estudiantes que a veces estudian durante un año completo una obra para que le corrijamos un dedo o para que le digamos algo de direccionalidad de la escala. ¿Por qué no hacer en vez de eso un círculo de palabra? ¿Acaso no hay sabiduría en el que se sentó a tocar la obra? ¿Por qué no me cuentas tú qué opinas de tu obra? Contame qué desafíos pasaste, a ver si hay algo de relación entre mi camino y el tuyo. No impongamos nuestro conocimiento, no impongamos nuestra sabiduría, compartamos nuestro conocimiento, compartamos nuestra sabiduría. Creo que ese sería un paso que estamos fundamentando en la escuela Guitarra para Todos, y es que todos tienen algo que aportar, el de primer trimestre como el que va en quinto y en sexto trimestre. Tengo un grupo dentro del programa que es donde van a haber niños de primer trimestre y niños de quinto trimestre, compartiendo sus conocimientos. El de primero podrá hacer 2 noticas y son importantes para él y que sienta que en comunidad musical es importante. A veces, ¿cuántas veces no nos sentimos excluidos cuando estamos en un conservatorio y estamos tocando un estudio de SOR y aquellos que están en quinto, sexto, séptimo semestre, incluso décimo, ya preparándose, los llenamos tanto de ego que olvidan esa parte? También me parece que es importante que haya monitorías dentro de la educación artística, dentro de la educación de la guitarra, que tu compañero sea también tu guía y que aprenda de ti. Yo quiero, y es mi visión, que en algún momento haya un concurso donde no sea el premio ganar, que sea un festival de compartires, que tengamos todos estos grandísimos maestros compartiendo esas anécdotas que son invisibles a la hora de no poderte equivocar en una nota porque perdes. Y creo que de cierta manera hay una crisis en la guitarra mundial. Lo he escuchado de grandes maestros, amigos que están en el exterior, que vivir como concertista completamente es prácticamente imposible en el mundo. Porque si vos te especializás en la cirugía de meñique de la mano izquierda del falange tercero, te anulas completamente para el resto de la fisiología del cuerpo humano. Está bien que quieras ser concertista puramente del Renacimiento. Tocó solo Renacimiento y también el laúd, es respetable. Pero si podés ahondar también en lo que hace la música, ¿para qué tocamos? ¿Para qué la guitarra? Es la pregunta más profunda que yo me he hecho en mi vida. ¿Para qué estoy tocando? No por qué.
¿Por qué? Porque quiero, porque gano dinero, porque gano un prestigio, porque pago los servicios, pago un arrendamiento. ¿Para qué más profundo? Para que un niño, una niña, una amiga mía que ha perdido el brazo desde el hombro en un accidente, para que un médico que no tiene el tiempo suficiente para tocar la guitarra y estudiarla seriamente, tengan un espacio de sus vidas donde sientan una paz total, una felicidad, una, una conexión con su espíritu, con su ser. Que en el caso, por ejemplo, de mi amiga, diseñamos una parte de la escuela que se llama guitarra a una sola mano. Y ella era estudiante mía antes de perder su brazo en un accidente y después continuó. Re, reevaluamos todo, ahí es donde el método pierde su validez. No hay método de guitarra clásica que te diga es para una persona que solo tenga un brazo, de la antigüedad me refiero. Tuvimos que reformularnos y yo también deconstruir de cierta manera la concepción de la guitarra. Entonces, para cerrar esta parte y no abrirme mucho, maestro, yo diría que ciertas edificaciones mentales y conceptuales que tenemos de la guitarra tienden a caer a pesar de que lleven los siglos que llevan. La modernidad está caminando hacia otro lado y la música no solamente debe ser una competencia de virtudes técnicas, sino que debe ser una experiencia que humanice a la gran cantidad de personas que quieren acercarse a ella. Porque así como nos encontramos personas muy hermosas en la música, a veces también encontramos personas que toman la música o la guitarra en este caso como, como un arma. Y lo digo por razón de ser, porque me pasó. También en algún momento herí la susceptibilidad de amigos porque se me facilitaban cosas técnicas y me creía superior a ellos. Y los lastimé creyendo que yo, como tocaba más obras, como tocaba, como me gradué antes que ellos, como pasé de primero en el conservatorio, como pasé de primero en la Universidad Pedagógica Nacional, yo creía que eso era importante. Pero cuando toqué en la calle, maestro, cuando tuve que conocer mariachis, conocer gente del llano, conocer la música andina, aprender a tocar la quena, a tocar la tambora, cuando tuve que tocar porque yo tenía hambre, se derrumbó ese que yo había alimentado con el ego y aprendí a compartir la música, maestro. Esas personas que están en la calle también están pensando en tocar por comida, por dinero, pero hay unos aprendizajes hermosos ahí. Bueno, maestro, perfecto. Pasemos a la siguiente instancia de esta entrevista, esta charla muy linda que se está desarrollando. Las siguientes preguntas que te haré ya fueron indirectamente respondidas por todo lo que venís contando, todo lo que venís desarrollando, pero para que el público siga teniendo ahí un hilo conductor de este encuentro, te las plantearé nuevamente y, y bueno, si sentís que tenés que agregar algo más, agregarlo, si no, eh, ustedes dispondrán cómo responder. Eh, entonces, ¿hacia dónde crees que va la guitarra? ¿Qué formatos nuevos necesitamos? ¿Y cómo acercar la guitarra a nuevas generaciones? Bien, para complementar lo que había hablado anteriormente, yo creo que la guitarra va hacia donde debe ir. Pues ya es muy joven comparándola con otros instrumentos como el violín. Estamos en pleno desarrollo de la guitarra y creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Y en ese camino no podemos quedarnos sesgados, porque así como existimos personas que vibramos con música de hace 300 años, hay quienes no. Y esto debe ser claro a la hora de abordar un repertorio, una técnica, un estudiante, una clase magistral, un concierto dialogado. Tener en cuenta al público, que es un fundamento complementario de nuestro ser como músicos. Creo que cada vez, y se ha ido viendo en estos recintos casi eh,
¿cómo se puede decir?, inexorables, ha ido introduciéndose la música latinoamericana para guitarra sola, que eso, si lo pensamos 50 años atrás, sería muy complejo que sucediera. Entonces es posible que en esta suerte de concursos, de certámenes, también hayan algún espacio del futuro, y ojalá no muy lejano, esos encontrares, esas juntanzas donde el que va a concursar también tiene algo que decir. Porque muchos de estos maestros, y espero no equivocarme, que están como jueces, tienen una visión sesgada de la realidad. Ellos viven otra realidad que no viven los estudiantes o los concursantes. Y en última se concursa para pertenecer a un selecto grupo, cuando muchos de mis estudiantes, en el caso de hablar de guitarra para todos, no quieren ser concertistas y no se están pensando la vida como ellos. Y está bien, porque quieren ser ingenieros y qué rico que un ingeniero toque la guitarra. Y se están pensando como médicos y qué rico que un médico toque la guitarra, que los humanice esta parte del arte. Creo que hacia allá debe caminar. ¿Y por qué no si un futbolista profesional es importante que tenga una segunda carrera o que tenga un oficio que le sustente ese es su deporte? ¿Por qué no que los profesionales en diferentes ámbitos hagan parte de la música? ¿Y por qué no que los músicos profesionales hagamos parte de otros, como la psicología, como la sociología, la antropología, y salir un poco de ese aprendizaje vertical y horizontalizarlo más, hacerlo heterogéneo, un aprendizaje heterogéneo y no homogéneo para un grupo selecto de virtuosos, de mirados por Dios, de esos que les ha tocado lo más espléndido. Creería que esa sería algo que falta por incluirle a esta parte del, como por los certámenes, ¿no? En la parte del aprendizaje, creería yo, cosa que vi en la Pedagógica Nacional, que te lo comentaba minutos atrás, ellos tenían algo muy importante en la escuela y era que teníamos reunión de guitarristas una vez por periodo académico, 3 veces por semestre, donde nos sentábamos a tocar para nuestros compañeros, no para nuestros jurados. Compartíamos con nuestros compañeros y hablábamos de las obras. Y era de libre elección. ¿Quieres tocar? Sal a tocar. Era una tertulia musical. Y empezábamos a ver que el de grado, digo, el de semestre décimo, también estaba sentado ahí. Y también te decía, yo ya toqué esa obra, mira, este tip te puede servir. Y los maestros estaban en silencio, los maestros estaban en el salón, pero estaban en silencio con una sonrisa de complacencia, entre ellos el maestro Edwin Guevara, que te lo nombré ahorita, porque sabían que ese experimento daba frutos. Después de que esto se institucionalizó en la Universidad Pedagógica Nacional, ir al examen era mucho más tranquilo, porque asusta. No deberíamos tener miedo de tocar, no deberíamos sentir, y la frase que todos nos hemos dicho, en la casa me salía. Y un año de estudio, un semestre de estudio para que en 3 minutos te frustres, te lastimes, no vale la pena. Sí, Ahora bien, caminando ya hacia la última pregunta que me haces, ¿cómo acercar la guitarra a las nuevas generaciones cuando cada vez, y es un fenómeno que está sucediendo, yo soy poseedor de una guitarra Vicente Sánchez Badía, de una casa lutera muy buena de España que tuvo que cerrar, porque cada vez hay menos personas interesadas en comprar instrumentos. Es la radiografía inequívoca de la disminución catastrófica del número de guitarristas clásicos, por decirlo de alguna manera, que ven en la música y en la guitarra un oficio como concertista. Lo sabes vos y lo saben muchos de nuestros colegas que nos van a escuchar y nos van a ver en este podcast, que hacerte a un instrumento profesional es muy costoso. Las cuerdas son costosas. El estuche es costoso. ¿Cómo acceder a esto?
diría yo, para caminar hacia donde te digo. Tenemos que tener como maestros la oportunidad de abrirnos a nuevas tecnologías, abrirnos a nuevas músicas, porque si un niño tiene un ukelele, que es un instrumento que puedes acceder a él por, qué sé yo, $30, ¿por qué no le enseñas los primeros pasos en él? ¿Por qué tienes que cerrarle la puerta a un estudiante que no tiene una guitarra? Si no tiene una guitarra y quiere aprender el teclado, pues tenemos algunas bases fundamentales que a pesar de que no sea la guitarra, conectalo. Lo importante es que empiece a hacer música al niño. Podemos ponerlo a cantar y pues también toque este punto en algún momento, que es responsabilidad de nuestros dirigentes, de nuestros gobiernos, que existan oportunidades para estas personas de caminar hacia su profesionalización. ¿Por qué un gobierno que puede producir tanto dinero, por qué no puede financiar completamente el estudio de no uno, no el más virtuoso? ¿Por qué no de todas estas personitas que quieren estudiar la guitarra o la música de manera formal? Lo vemos en algunos países desarrollados, donde estos certámenes que me parecen a mí bonitos, donde podríamos acercarnos en algún momento, tener algún ente que patrocine la instrumentación de estos niños que hacen parte de estos certámenes. Ahora bien, también lo toqué ahorita. En mi proceso en Guitarra para Todos, me desmonto de la idea de que yo tengo la razón y de que yo tengo la verdad. Y procuro entender qué le gusta a ellos. En algún momento en nuestra adolescencia, a pesar de estar enamorados de la guitarra acústica, clásica o española, que llamamos también, amaba la guitarra eléctrica como nada y vibraba escuchando a Michael Jackson, escuchaba a las rocks en español de América Latina y vibraba. Pero para mi alcance en ese momento, una guitarra acústica era mucho más asequible que una guitarra eléctrica. Entonces, si en ese instante, si en ese momento preciso, lo más cercano a mí fue la guitarra y lo más cercano que yo vibraba era el rock, un maestro tiene la responsabilidad de entender eso en ti para que te conectes. Creo que esa es una manera de acercarnos a las nuevas generaciones. Entender qué los hace vibrar, qué los conecta, qué hace brotar la emoción, porque no nos digamos mentiras que tenemos generaciones de chicos que están muy fríos o que chicos que están muy llenos de ansiedades, de depresiones, por toda esta ola tecnológica que los ha arrastrado a ello. Eh, es la era digital, pero también podemos arrastrarlos un poco hacia lo analógico, hacia sentir el pulso en su corazón, hacia entender que la guitarra la vas a tocar porque tú lo deseas, porque puedes cantar una canción a una chica, porque puedes dedicarle una canción a tus padres, porque puedes componer, porque en palabras no te sale, puedes hacer algo instrumental. Entonces, uno de los primeros pasos sería entender qué le gusta al estudiante, qué escucha el estudiante, desmontarnos de nuestras ideologías musicales que son tan duras y dejarnos contagiar de ellas, dejarnos que ellos nos emocionen, dejarnos que ellos nos enseñen. ¿Por qué no? Dejemos de creer que ya sabemos. Creo que el maestro es el estudiante eterno. Ese es el verdadero maestro. El que quiere aprender de sus estudiantes, de su contexto, de su realidad. Porque a fin de cuentas, maestro, si nos vamos a la base práctica, a la técnica, siempre aparecerá la técnica a base de repetir y repetir y repetir. Lo vas a lograr. Pero lo único que sostiene tu técnica en el tiempo es la emoción, maestro. Si no hay emoción, vas a dejar la guitarra. Si no hay emoción, vas a dejar la música. Muchísimas gracias, qué hermosas palabras. Eh, Nada, perfecto. Es
como vos decís, no te considerás la persona que está diciendo la absoluta verdad, pero es tu propia verdad. Así que bueno, te felicito por eso y bueno, para ir cerrando, maestro, nos gustaría ir a lo más concreto de tu trabajo cotidiano. Hoy nos traes tres momentos con tus estudiantes que representan distintas formas de aprender y hacer música. Si te parece, bueno, entonces escuchamos Perfecto, maestro. los videos, Gracias. ¿sí? Eh, Muy bien, maestro, felicitaciones, qué hermoso. Me emociono como la primera vez que estuve con ellos. Bueno, maestro, ¿qué estábamos viendo ahí en términos de objetivo pedagógico, emocional, desde donde vos lo quieras responder? Ok, si podemos analizar, alejándonos un poco de ese oído crítico que tenemos los músicos, de que de pronto no entraran a tiempo y ves en algunas cositas, si puedes ver más profundamente, estás viendo cuatro niños con cuatro técnicas y cuatro disposiciones diferentísimas. No puedes homogenizar eso, no puedes hacerlo. Ahí hay un error pedagógico. Cuando vos querés que los cuatro toquen igual, que los cuatro se sienten igual, que los cuatro hagan lo mismo. Si puedes observar al lado izquierdo, o pueden observar todos ustedes, mis queridos colegas y amigos, la niña del lado izquierdo, el extremo, es una niña más conectada con su auditivo y lo visual. Ella me mira más que los otros. Ella es una niña que va más al contacto visual con quien está dirigiendo en ese momento, que soy yo. Los otros están leyendo el segundo. Y las otras dos niñas también, pero de su manera de ser, desde su manera de concebir la música. Algunos con un toque más fuerte. Vimos el video hasta cierta parte, pero es importante aclarar que esta es una guabina del compositor Jorge Humberto Jiménez, colombiano, y tiene letra. También hay que conectar, esto es importante y lo conocí y lo aprendí en la Fundación eh, eh, Rafael Pombo en la ciudad de Manizales, que cuando tú logras que el niño cante lo que toca y toque lo que cante, hay una conexión más profunda. Si querés, maestro, soltalo un poquito más donde los niños están cantando para que podamos ver lo que, Y te lo que hago les una digo. pregunta, maestro, para mí y para los que no somos colombianos. ¿Qué significa guabina? Que el título ese de la obra. Ah, Este, ok. sí. La guabina es un ritmo colombiano a tres cuartos de nuestra zona andina colombiana, muy tradicional. Y Guavinita, su nombre, habla de la niña de la canción. Ella es Guavinita. ¿Y por qué hago aclaración y énfasis en esto? Nosotros hemos querido desde la escuela enfocarnos hacia que si le estás dando clases a los niños, alcanzarles materiales que sean para niños. Y me refiero a las letras sobre todo. No es un secreto para nadie, no ataco ningún género, pero algunos géneros musicales tienen letras para mí nocivas, que generan en los niños emociones que no deberían estar sintiendo a sus tiernas edades. Esta es la historia de una niña del campo que disfruta del campo, disfruta de la naturaleza.
Entonces, si quieres, lárgalo un pedacito y podemos escuchar eso y continuamos, maestro. Vale, maestro, vamos entonces. Una niña campesina, tu amiguita es una niña, una niña campesina, lleva sombrero, tiene dos trenzas, malditas, como dulce rosada, su boquita, una sonrisa, una estrellita en su mirada. Niña, niña linda, niña campesina, niña, linda, es mi guardiana. Niña, linda, es mi guardiana. Va la niña por el campo, va sonriendo y va cantando. Va la niña por el campo, va sonriendo y va cantando. Y brinca el arroyo, pisa un barranco, coge una rama y sube un naranjo. Con la niña salta un conejo, canta un jilguero, suspira un gallo. Niña, niña, linda, niña campesina, niña, linda, es mi guardiana. Niña, linda, es mi guardiana. Muy bien, maestro. Lo dejé un poquito más porque me gustó, me encantó. Y aparte veo que acá no estamos hablando solamente de estar tocando las guitarras, eh, estaba introduciendo el canto también, ¿no? ¿No? Que Sí, sabemos que maestro. nosotros, viste, sabemos que todos los instrumentos que existen, como me gusta decir, como lo aprendí con un maestro de la universidad, es todos los instrumentos que podemos tocar son la prótesis de la voz humana, ¿no? Y acá vos estás combinando ambos, la prótesis y la voz real. Así que muy bien, muy bien. Algo más Sí, que mira, pues, puedas agregar a esto y seguimos mostrando más tu trabajo. ok, agrego que, como le decía al final de la sesión anterior, antes de ver el video, la emoción está sosteniendo eso, aunque los vemos muy parcos. Los vemos un poco parcos porque son niños que en ese instante solo llevaban 3 trimestres de haber iniciado a tocar el instrumento, no conocían un instrumento. Los trimestres en la escuela de guitarra para todos las hacemos 12 clases por trimestre. Descansamos un mes, volvemos a comenzar. Descansamos un mes y ellos, ese es el cierre de su tercer trimestre. Para mí un logro superlativo para llevar tan poco en el instrumento. Continuemos, maestro. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca solté las trampas del amor. Muy bien, maestro, te viniste para acá, para Buenos Aires. Muy bien. ¿Y ahí qué fue lo que vimos, maestro? Todo el mundo conocemos ese clásico, pero bueno,
el trabajo ahí, icónica canción, ¿en qué consistió icónica canción ahí? de... ¿Qué es lo que pasó ahí? Mira, como te avisaba y te decía anteriormente, pues para mí cuando estaba más joven, cuando comencé a tocar la guitarra, era mucho más sencillo acceder a una guitarra acústica. Y como puedes ver, estoy tocando rock en una guitarra acústica. Eh, los chicos han tenido la fortuna de hoy día tener una cercanía más eh, eh, plausible a tener instrumentos. Y, y no cerrarnos a esto, porque pues yo soy guitarrista clásico, soy guitarrista acústico, me gusta la música vieja, pero también tengo un rockero ahí adentro y sentir que estos niños también conectan, creo que esa es la fuerza que tiene el rock y algunas músicas que son transversales. Puede ser tú de pensamiento que quieras, crítico, o quieres, o puede ser hincha de cualquier equipo, pero el fútbol está ahí. Digo, el rock está ahí. El rock está atravesándolo y ellos sorprendentemente conocían a Soda Stereo. Y sobre todo por esta canción que los amantes más profundos de Soda Stereo podrán decirme que es la canción que menos les gusta. Pero esa canción llega a más gente y más gente que conozcan a, a Soda Stereo y a Gustavo Cerati. ¿Qué estamos viendo? Como pueden notarlo, son los mismos niños, sumándole dos o tres más del video anterior. Aquí solo han pasado 2 trimestres más, solamente han pasado 6 meses entre una presentación y la otra. Pueden notar ahora con más ahínco el acompañamiento que están haciendo ellos, el trabajo que están haciendo ellos, la evolución, que no es una palabra que me guste mucho, el desarrollo que están teniendo desde su puesta en escena, desde su sentir, desde la emoción que están transmitiendo y de la conexión con la que están tocando. Es una canción que les gusta, que los conecta y también el tocar la guitarra eléctrica. Las dos señoritas de atrás están tocando guitarras eléctricas, los de adelante están tocando acústicas y también están cantando. Pero a esto le sumamos un ingrediente muy especial. El señor que vieron a la mano derecha es papá de uno de los niños. Y fue de sorpresa que le dijimos, nosotros vamos a tocar y el padre de familia que quiera cantar, y esto fue sorpresa, ningún padre de familia lo sabía, que quiera cantar, bienvenido sea. Y es un espacio no convencional, es el bar café de un amigo, no es tan acartonado, hace que esto sea más popular y el papá se animó. Sorprendentemente tiene talento, o sea, con unas clases de técnica vocal podría hacerlo muy bien. Y también el ver a ese niño, porque nosotros vimos a un adulto cantando, pero a ese niño que yo veo ahí sentado, cumpliendo su sueño que no hizo cuando niño, le da un impulso enorme a su hijo y a sus compañeritos. Y al Les mismo dice, tiempo, y al mismo tiempo ese papá está, o sea, dando esa cosa que le tenía pendiente como niño, que no pudo hacer quizás cuando era niño. Sí. por supuesto, por eso se llama guitarra para todos, maestro. Ese es uno de los criterios fundamentales y de los pilares fundamentales de mi teoría. La guitarra es para todos, maestro. Nosotros tenemos un programa que lo vamos a echar a andar y es que vamos a buscar mecenas y patrocinadores para llegar a las zonas rurales de mi ciudad, donde podamos conectar con niños que no tienen la oportunidad ni siquiera de tener internet, ni de siquiera acercarse. Quiero llegar a esos espacios y lo vamos a lograr. Ahora, Guitarra para Todos también es esto. Tenemos beca para las personas que pagan por un niño. Yo siempre les digo, va un padre amarrado con esta beca. O sea, tú pagas una inscripción, pero vas con tu papá. Ah, no, que tu papá y tu mami están muy ocupados, vas con tu hermanito. Pagas uno, llevas dos. Porque a mí me interesa más que hacerme rico con esto, es que cada vez más personas conecten con la guitarra. Porque si te soy honesto, yo le debo la vida a la guitarra. Yo le tengo que retribuir a ella esto. Y si yo logro que un niño que pueda estar cerca a cualquier cosa que no debería vivir en su vida pueda tomar la guitarra y ella lo aleje de eso, ya hice la tarea. Ya soy un hombre rico gracias a eso, maestro. Excelente, maestro. Y bueno, pasemos ahora al último material de este encuentro, ¿sí? Vale, ¿Queremos maestro. ahora anticipar algo o querés dejar para el final de lo que de lo que se va a ver, escuchar? O directamente pongo, Para cerrar. ¿eh? ¿Lo pongo? Bien, ahí va.
Bueno, bravísimo, maestro. Bellísimo. ¿Qué observamos acá? ¿Qué nos quiere contar? Ok, él es Jerónimo, un estudiante bastante particular, por decirlo de alguna manera. Es un chico que cuando lo conocí entrenaba artes marciales. Es un muchacho donde la disciplina no es algo extraño para él. Eh, es un chico silencioso, ensimismado, muy tremendamente respetuoso, con una familia muy bonita. Y a mí me sorprendió que desde un principio, pues abordando sus gustos, eh, se conectó con la música clásica bellamente. Eso fue una conexión muy natural, no fue impuesta. Y como lo pueden ver, colegas y amigos, tiene un desarrollo técnico bastante loable, sobre todo su mano derecha. Yo le digo a él, yo envidio tu mano derecha. Es una mano derecha muy bonita, muy bonita. Ya hablando pues de técnica como tal. Y es un chico que le ha gustado Bach sobremanera. Está abordando cada vez, vamos muy despacio abordando diferentes dificultades dentro de Bach. Que sí, si nos vamos a lo más técnico, Bach es difícil todo, es complejo. Y logra entender de cierta manera este lenguaje. Y en una ocasión le pregunto yo a él, porque a pesar de que él se ha presentado en las clausuras de la escuela y ha hecho parte de algunos espacios, le pregunté yo a él por qué tocaba. Y la respuesta me sorprendió increíblemente. Él me dijo, yo toco para mí. Y me dijo, si por mí fuera profe, yo no tocaría. En otro lado me gusta tocar para mí, me hace sentir bien. Me hace sentir bien. Fue lo único que dijo, porque él dice muy pocas palabras. Y aparte hay algo que quiero destacar, digamos que es sano y saludable, más en estos tiempos, ¿no? Esto, ¿no? De que hubieron errores en el desarrollo de la interpretación y estuvo todo bien, sí se pudo acomodar cuando pudo, Eso es muy loable. no le exigiste Eso algo, es, no paraste vos como maestro y tocar y decir vamos de nuevo desde esta parte. No, la verdad que lo respetaste en todo sentido y él volvió a ingresar cuando se ubicó y se sintió cómodo, todo. Así que eso destaco yo que es la primera vez que estoy viendo el video. por eso aproveché para pasarte justo este video, maestro. Porque lo que te decía yo ahora, hoy día con la tecnología que tenemos, maquillar es muy fácil. Ponerlo perfecto, ponerle autotune o incluso poner el sonido de voz de un maestro que ya tocó la obra y poner a mi estudiante ahí y decir que así toca, pero no. Y también quise pasarte justo ese video y qué chévere que lo hayas entendido así, porque cuando tú te subes a una tarima o tú tocas en un grupo, no hay una segunda oportunidad. Y eso es, la vida es así, la vida es una. Entonces también creo que es parte de la filosofía de Guitarra para Todos, de que cuando estás ahí solo tienes una oportunidad y mira las herramientas que ha conseguido. Él mira con una tranquilidad, porque es un chico, como lo dije al principio, es un chico que sabe de artes marciales. O sea, él tiene un dominio de su cuerpo. Él tiene una, y lo vieras tocar en público. Quizás era por eso que no te animabas a decirle que se equivocó. ¿No? Sabía que Pero desconfía el no, arte marcial. Muy bien. sí. También es cierto que hay un respeto grande por su disciplina de arte marcial, pero creo que aquí hay un aspecto muy bonito y es que cuando nos equivocamos en público caemos en pánico. Y para nada es lo que yo quiero en mis estudiantes. Yo quiero que estén tocando tan tranquilos, como les digo a manera de chiste, que menos mal somos una escuela de guitarra y no una de cirugía cerebrovascular, donde no tienes el derecho a equivocarte. Aquí te puedes equivocar y nadie se va a morir. Incluso es importante que tú te mueras de risa. Que, que ese error lo veas como una oportunidad para decir, ay, y justo lo que sabía, ahí pasó. Entonces se hacen ellos partícipes muy primordiales
y primarios de su propio desarrollo, porque a veces fallamos y nuestro profesor ha sido tan parco que él solamente nos ha pasado la música. Podemos interpretar la partitura, pero cuando hay un caos no tenemos herramientas emocionales para enfrentarlas. Le recuerdo a ese muchacho en el conservatorio después de haber pasado de primero, Mauricio Osa González, a los 19 años sentado al frente del conservatorio llorando porque no entendía emocionalmente por qué había perdido si yo había hecho todo bien. No había entendido por qué. Él lo entendió ahí. Él lo entendió y luego no se frustró. No podemos que la frustración se convierta en algo malo. De ese error tiene que nacer algo. Y él continuó. Y nos apoyamos. No lo dejé caer. Pasa mucho en las agrupaciones. Si te pones a mirar en detalle los dos videos anteriores, hubo muchos errores. Muchos. Pero seguimos hasta el final porque, primero, el público no tiene la culpa de nuestras equivocaciones. Y segundo, nuestras equivocaciones no son tan graves como para que no disfrutemos el espacio donde estamos. Pasa a veces en estos certámenes, cuando uno ve estos certámenes profesionales, uno ve personas tocar impecable, impecable, pero con una transmisión de emociones muy básica, muy vacía, donde la técnica superó todo lo demás. Y vemos al contrario personas que tocan con una emotividad increíble y con bastantes errores y tampoco pasan. A veces es inexplicable lo que desea un jurado. Creo que es más fácil entender qué deseas tú cuando estás tocando y eso es lo que yo quiero que sepan mis estudiantes. Bueno, ¿Para qué estás tocando? lo importante es que este espacio de cartografía vía la guitarra cuenta con maestros que están con un avance y un desarrollo en tema de competiciones y de concursos que pueden dar también su mirada, sus enfoques con respecto a eso que mencionas, ¿no? Por Este, supuesto. pero bueno, excelente, bueno, el trabajo está maravilloso, Mauricio. ¿Cómo es el nombre de este último de estudiante? Jerónimo. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por esa interpretación también. Bueno, Mauricio, nos vamos acercando ya al final, ¿sí? Al cierre de este encuentro muy lindo. Te agradezco realmente de tu tiempo, de tu voluntad, de sumarte a esta aventura que la estuve craneando, como decimos acá en Buenos Aires, hace bastante tiempo y bueno, que ahora está empezando a dar su primer paso. Y entonces, Mauricio, si tuvieras que sintetizar eh, con estos tres trabajos que pudimos observar, pero sé que tenés millones de otros trabajos, eh, si tenés que sintetizar sobre tu forma de enseñar, ¿qué dirías? Uf, esa pregunta está bien compleja porque a nosotros los músicos nos cuesta sintetizar. Nos alargamos en nuestras interpretaciones, ahondamos en muchos gustos, pero si yo pudiera decir algo concreto de Guitarra para Todos y de Mauricio Osa como un guía, es que yo soy uno más de Guitarra para Todos. Soy un compañero más, soy un amigo más, soy un intérprete más dentro de este espacio, que en ocasiones visitando diferentes eh, presentaciones, diferentes certámenes, diferentes concursos, uno ve al maestro muy lejano a sus estudiantes. Ellos son los que afrontan y enfrentan. Y yo siempre les he dicho en el camino a mis niños que yo siempre tocaré con ellos y que no los voy a dejar caer. Estamos juntos todos en el mismo trabajo, juntos en el mismo desarrollo. Y, y pues aprovecho para decir que esa síntesis la quiero llevar más allá. Porque uno de los proyectos que tenemos por desarrollar en este segundo semestre de 2026 en Guitarra para Todos es crear la Orquesta Popular Guitarra para Todos en Buga, Valle del Cauca. Voy a abrir una convocatoria para todo aquel que toque guitarra, no importa qué guitarra, no importa si tienes conocimientos de lectura, de partitura, si eres serenatero o si eres principiante, si eres guitarronero, si eres bajista, están bienvenidos todos porque yo quiero hacer un espacio
donde en verdad compartamos mi visión. O sea, es todos los que podemos aprender, somos todos los que podemos enseñar. Y soy un convencido de que este espacio va a sonar increíble, va a sonar maravilloso. Me llevo la idea de una película que en algún momento me vi y por eso también apunto a esto, que se llama El Concierto. Es una película sobre un director ruso que junta un poco de amigos que ya no son músicos profesionales. No sé si la han visto o la han visto el público que nos está escuchando. Y es increíble porque se ocupan en otras cosas, pero cuando se juntan a hacer música, hacen magia. Creo que vamos a hacer esto. Y mis niños también merecen ver a esas personas que la música les cambió la vida de una u otra manera y que cuando se juntan son felices. Para sintetizar, es el compartir de esa emoción de sabernos iguales, con conocimientos, pero de sabernos iguales en ese momento que podemos sumar, siempre sumar, maestro. Bueno, muchísimas gracias, tremendas palabras. Y bueno, yo dejé para el final la presentación bi- biográfica de cada uno de nosotros. Este, arranqué directamente con la bienvenida y fuimos al desarrollo de tu trabajo. Pero bueno, contanos Mauricio, como en esta parte de cierre, hacemos al revés. Contanos quién sos vos, de dónde sos y esto que ya quedó en evidencia que estás a cargo de la Escuela de Música Guitarra para Todos. Ok, maestro, yo soy Mauricio Sosa González, nacido en Buga Valle del Cauca, Colombia, estudiante y amante de la guitarra desde que tengo alrededor de 19 años. Como lo supieron en esta historia, en este podcast, me salvó la vida. Tuve la oportunidad de estudiar en las escuelas de arte de la Secretaría de Educación Municipal de Buga, bajo la dirección del maestro Fabio Salazar Orozco. Luego tuve la oportunidad de estar en el Conservatorio de Bellas Artes de Cali. Luego tuve la oportunidad de estar en la Pedagógica Nacional de Bogotá. Y también en ese camino tuve la oportunidad de conocer grandes maestros, maestros que no tienen un título universitario, pero tocan en la calle, maestros que tienen el sabor del lenguaje, en realidad cómo debe sonar cada música. Lo tienen en sus dedos, lo tienen en su canto. También tuve la oportunidad de aprender la transversalidad por medio de maestros como Tita Maya, que nos enseñaron lo que es el dibujo rítmico y cómo podemos llevar a los niños a que conozcan la música por medio del dibujo. Y en ese camino conocí muchos maestros, he recibido clases magistrales, he tenido la oportunidad de ser concertista invitado en diferentes espacios, eh, he conformado grupos musicales, he tenido la oportunidad de dirigir, me he dado mis tintes, pocos, pero con mucho gusto de componer, sobre todo música instrumental. Y hoy día me enfoco completamente en la enseñanza porque me parece que es muy grande el- la labor y la tarea que tenemos los pedagogos y los orientadores musicales. Eh, Estoy profundizando en mis estudios, mm, pedagógicamente hablando, haciendo investigaciones eh, y pues sí, soy un amante de la guitarra, un enamorado de ella, de su historia, de sus amigos y creo que Cartografía Viva de la Guitarra es una, es una catapulta. De hecho, me siento muy honrado, maestro, de que me haya invitado a este espacio porque, como te lo dije en algún momento en otras conversaciones, eh, tejer esta red enorme en Latinoamérica es necesario, es vital y, y creería yo que para cerrar, Mauricio Osa González es un amigo más y un maestro más que se suma con los brazos abiertos a Cartografía Vida de la Guitarra. Bueno, muchísimas gracias Mauricio. Súper claro, súper todo para que el público te conozca. Y bueno, como te dije cuando hablamos por primera vez, no sabemos después del impacto de estos videos, a qué lugar del planeta va a llegar. Y esa es la idea, el espíritu de Cartografía Viva de la Guitarra. Y bueno, para los que el público que no me conoce, yo me llamo Claudio Javier Enciso, soy de Argentina, soy docente de música, soy concertista de guitarra clásica
labor que también lo hago desde los 23 años, y entonces es mi proyecto de vida, es lo que me mueve. Participé de innumerables festivales y seminarios de la guitarra. Actualmente yo soy de una provincia del norte de la Argentina que se llama Formosa, y hace 10 años que estoy viviendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital acá de la Argentina, ¿no? Eh, Estamos aquí, invito a los que están escuchando, que escucharán a futuro este podcast, que si se sienten convocados por esta idea, por el espíritu de este proyecto, que no duden en escribir, en consultarme, lo que tengan, las dudas que tengan, para dejar en claro de qué trata. Cartografía Vía de la Guitarra convoca, como pueden observar, a docentes, como es en el caso de Mauricio, docente, intérprete, y también a todo aquel que está abocado al mundo de la música a través de la guitarra clásica, ¿no? Los historiadores, investigadores, compositores, ¿sí? Que hay cada obra maravillosa de los compositores para guitarra. Acá en Buenos Aires, eh, hermosa obra que sale de cada genio y genia de la música. Y bueno, me imagino ahí en Colombia y en todos los países, en México, Paraguay, en Chile, en todo, ¿no? Y bueno, eso es, cerramos acá. Agradezco al maestro. Y bueno, hasta a esto digo, el maestro Mauricio Osa González es el que estrenó el podcast de cartografía, así que el honor lo tengo yo, así que estamos súper agradecidos acá. Bueno, no sé si querés decir algo más, Mauricio. Yo, por mi parte, agradecimiento, gracias por este momento hermoso de música, de charla, de reflexión, y de generar estas semillas para las futuras generaciones también que sigan pensando en esto, ¿no? Eh, vale, maestro, muchas gracias por la invitación. A todos aquellos que lo van a escuchar y los están escuchando, súmense, súmense. Debemos ser más porque la guitarra está apenas comenzando. Tenemos un arduo camino para que ella recorra todo lo que tiene que recorrer. Me acordé de esto, de saludar a todos los maestros que ya forman parte del proyecto, ¿sí? Que es Ernesto Martínez, de mi provincia, de Formosa, de Argentina, y de acá, de Argentina también, Gabriel Lanza, un gran guitarrista que forma parte de la Camerata Argentina de Guitarra, que hace un proyecto de dúo con Silvio Fraga, un excelente maestro también que tenemos acá en Argentina, un excelente intérprete. A Isaac García de México, y también a Juan Carlos Zúñigas también de México, que son los maestros que hasta el momento están conformando acá el grupo. Y bueno, invitar a los demás que si se quieren sumar, ¿sí? Bueno, será hasta la próxima y nos estamos viendo. Chao, Mauricio. Muchas gracias, maestro.